Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa. México, petróleo y desarrollo. ¿Es Pemex la clave del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y las crisis de Centroamérica. Nicaragua y Honduras, las naciones más golpeadas. Mientras El Salvador y Guatemala no le encuentran salida a la pobreza. Y los más afluentes de la zona, Costa Rica y Panamá, enfrentan sus propias crisis. Y vamos a una exposición fotográfica que revela caras y nombres de la City de Londres, los titiriteros de la evasión y la fuga de capitales a paraísos fiscales. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo. ¡Arriba los de abajo! Se aumentará la pensión a los adultos mayores del país. Son más de 8 meses desde que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se lo conoce en México, asumió con la promesa de cambiar el país. El país que heredaba a López Obrador tenía un fuerte déficit fiscal, alta deuda, unas 18.000 muertes anuales por la guerra contra el narcotráfico, lanzada por sus dos predecesores, y unos 50 millones de mexicanos sumergidos en la pobreza. Siguiendo sus promesas de campaña, López Obrador implementó un sistema de becas, pensiones y subsidios para los grupos más vulnerables, jóvenes, ancianos, madres solteras y discapacitados. El combate a la corrupción, central en su campaña, se anotó algunos tantos. El llamado huachicoleo, como se denomina al robo de gasolina de la petrolera estatal Pemex, representaba una pérdida de 15.000 barriles por día. Con AMLO, esta pérdida se redujo a 2.000 barriles diarios. El presidente mexicano combatió también lo que llamó el huachicoleo de cuello blanco, la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes en los gobiernos anteriores. Esta condonación significó una pérdida de 21.000 millones de dólares para el fisco mexicano en las dos últimas presidencias, cifra más que interesante para atender urgencias sociales y equilibrar la balanza fiscal. Pero no han faltado las crisis. En julio renunció con fuertes críticas al rumbo económico el ministro de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, quien fue sustituido por Arturo Herrera, hasta ese momento subsecretario de esa cartera. Uno de los detonantes de esta renuncia fue el plan de AMLO para basar el desarrollo de México en la estatal mexicana Pemex. Según Andrés Manuel López Obrador, Pemex es central en la estrategia de desarrollo de México. El objetivo es utilizar al sector energético como palanca del desarrollo, modernizar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, limpiar a estas empresas que son de la nación de corrupción. El problema es que la misma evaluación oficial de la situación de Pemex es sombría. La petrolera estatal tiene una deuda enorme, baja inversión pública y privada y soporta una fuerte carga impositiva. Según expertos del mercado, Pemex es una de las petroleras más endeudadas del mundo, un panorama que López Obrador busca revertir en 3 años, recuperando la estabilidad financiera e incrementando la producción de hidrocarburos. Uno de los ejes más discutidos del plan es la construcción de una refinería que reduciría la dependencia mexicana de Estados Unidos en este sector. Las refinerías son esenciales cuando el petróleo que se extrae es demasiado pesado para su comercialización. Pero el ex ministro de Hacienda, Carlos Ursúa, criticó este plan ya que a su juicio requería una inversión demasiado grande. Ursúa considera que es mucho más importante centrarse en la explotación de hidrocarburos para hacer frente a la deuda de la compañía que invertir en una refinería
que podría ser más para uso futuro. El problema viene de lejos. Daniel Solís Inclán, del Observatorio de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló a Justicia Impositiva que el deterioro de Pemex comienza con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en los 90 y que no será fácil revertirlo. Pemex llegó en los años 70 a ser una empresa autosuficiente, a tal punto que tenía granjas para cultivar los alimentos para sus trabajadores, podía construir la vivienda para sus trabajadores, hacer casi todo el material con el que operaba. Y es justo el gobierno de Carlos Salinas el que la desmantela, la divide en 4 empresas, y después viene el golpeteo terrible contra Pemex, que en el gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto se encargaron, por un lado, por ejemplo, aumentar su carga fiscal para que la empresa no pudiera funcionar como una empresa, es decir, una empresa que genera utilidades y que las reinvierte para generar mayores utilidades, sino que la desangraban para pagar impuestos. Y después vinieron los contratos leoninos, estos contratos de servicios múltiples, que son los que se inauguran en el gobierno de Vicente Fox y que después se radicalizan con Calderón, y después ya con Peña Nieto, con la reforma energética, pues permiten la entrada de la competencia de las grandes corporaciones transnacionales en una situación de completa desventaja. Entonces, la discusión es si en ese contexto vale la pena invertir en la construcción de infraestructura y no dedicarla a la búsqueda de petróleo. El tema del petróleo mexicano es muy peculiar porque es un petróleo que necesita un proceso de refinación muy costoso. Las refinerías que existen en México son refinerías para petróleo ligero. Entonces, se tiene que hacer un proceso de refinación en Estados Unidos, porque son las refinerías que tienen la tecnología para ese petróleo pesado, y construir una refinería de esas características es muy costoso. Entonces, hay quienes discuten que sería mejor invertir esos recursos en exploración para que la inversión no sea en una infraestructura que muy pronto va a resultar obsoleta. Al menos desde mi perspectiva, todas las salidas son equívocas en el terreno de Pemex, porque lo que habría que pensar es convertir a Pemex en una paraestatal de energías renovables o de energías no vinculadas solo al petróleo. Al otro lado, no basta con que produzcas energías y después tienes que importarlo todo. México es un país maquilador, entonces ahí también hay un tema de índole económica, que es cómo se apuesta a la producción de otros bienes y servicios, porque la mayoría de ellos se están importando. Daniel Solís Inclán, del Observatorio de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando se habla de Centroamérica, generalmente se diferencian 2 subgrupos en base a un criterio socioeconómico. Por un lado, Costa Rica y Panamá tienen una problemática más asociada a países en vías de desarrollo o de ingresos medios. Por el otro lado, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua enfrentan los problemas típicos de países pobres o de bajos ingresos. A pesar de estas diferencias, el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina, encuentra algunos rasgos comunes a la situación de los diferentes países. Uno de los elementos que han sido muy comunes en los últimos tiempos es un esfuerzo por la mayor parte de países de la región de garantizar la sostenibilidad de la deuda. Y este particularmente es un punto importante porque quiere decir que hacen girar toda la política fiscal y muchas de las políticas públicas en torno no ni siquiera de la disponibilidad de recursos o del nivel de gasto, sino de que la deuda del sector público no pase más allá de cierto nivel o por lo menos que no siga creciendo. Otro elemento es que todavía para Centroamérica gran parte de sus exportaciones son de grandes productos agroexportadores o monocultivistas, en donde destacan el azúcar, el banano, el café, y algunos de estos productos han tenido algunos problemas de precios en los últimos tiempos. Para los primeros 4 países de la región de Guatemala, Nicaragua, hay un problema adicional que son los niveles de pobreza y la exclusión social que provoca la violencia y también la falta de buenas condiciones de vida. El problema que une a esos 4 países es la enorme migración de centroamericanos, ya sea a Estados Unidos, que es el destino más importante, pero también hacia Europa. Con todos estos factores que menciona Abelardo Medina, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, no sorprende que los 6 países de Centroamérica hayan vivido en los últimos 2 años crisis políticas, huelgas, denuncias de corrupción y, por supuesto, una fiesta de paraísos fiscales y evasión. Las 2 crisis políticas más agudas han sido las de Nicaragua y Honduras. El detonante de la crisis en Nicaragua fueron las manifestaciones que se iniciaron el 18 de abril del año pasado contra el anuncio del aumento del aporte de los trabajadores y los empleadores al Seguro Social. Justicia
que se vayan los ladrones a la cárcel, no a la calle con el montón de reales que nos han robado. Soy viuda, no se van a robar, y todos los muertos que han dejado estos asesinos. En el 2013, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que está a cargo del sistema jubilatorio, entró en déficit. En 2017, el Fondo Monetario Internacional alertó que las reservas de la seguridad social se agotarían en breve y propuso reformas para el sistema. El gobierno de Daniel Ortega rechazó algunas medidas del Fondo Monetario Internacional, pero buscó implementar otras que exigían un aumento de las contribuciones o cotizaciones, tanto de la población como del sector empresario. La reforma desató protestas y una ola de violencia y represión que dejó, según un reciente informe de las Naciones Unidas, más de 300 muertos, 2.000 heridos y 70.000 exiliados. En el 2016, el presidente Daniel Ortega había ganado las elecciones con más del 70% de los votos. Era la tercera elección consecutiva que ganaba, aumentando los votos, pero la reforma del sistema de seguridad social y la represión golpearon duramente su popularidad. En marzo, el Parlamento aprobó una reforma tributaria que buscaba una salida al financiamiento de la seguridad social, origen de la crisis. En julio, el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios, el INIET, presentó un informe sobre esta reforma. El presidente ejecutivo del INIET, Julio Francisco Báez, habló de esto con Justicia Impositiva. La reforma de seguridad social que la sublevación cívica obligó a que derogara a Ortega a los 4 o 5 días de haberle metido, en este momento sí, ya con relativo control Ortega, lo que hace es lanzar la misma reforma de seguridad social que incendió la pradera y la lanza con mayor fuerza. Las exoneraciones por la crisis financiera en la que se encuentra el país, el gobierno dice se acaban las exoneraciones en gran medida, pero las exoneraciones que afectan a todo el mundo. La única y exclusiva solución de Nicaragua para superar la crisis de la seguridad social y la crisis de las finanzas públicas se llama la solución política. Un día más que permanezca el gobierno en el poder es un día más que se deteriora el país y con ello su economía. El presidente de INIET, Julio Francisco Báez. Vamos a la otra gran crisis política de Centroamérica que tuvo mucho menor cobertura internacional que la de Nicaragua, aunque ha durado mucho más tiempo. Me refiero en este caso a Honduras. En efecto, en los últimos 3 meses aumentaron las protestas callejeras exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Hernández asumió en enero del 2018 después de una elección plagada de irregularidades, acusaciones de fraude y manifestaciones que dejaron un saldo de 16 muertos y más de 1.600 detenidos. El gobierno de Hernández ha estado rodeado de acusaciones de corrupción, narcotráfico y por crecientes niveles de violencia y pobreza. Pero el detonante fue la decisión de privatizar la salud y la educación, como explicó este manifestante, a la televisión local. Vamos a recurrir a todas las instancias correspondientes hasta lograr que se deroguen estos decretos lesivos para la salud y la educación pública en nuestro país. La decisión de privatizar la educación y la salud fue la mecha que muy pronto encendió la pradera. Las protestas se generalizaron. A fines de junio, el 10º aniversario del derrocamiento del presidente de centro-izquierda Manuel Zelaya dio un nuevo estímulo a las manifestaciones. Esta fecha, el 28 de junio de 2009, fecha del derrocamiento, se ha convertido en simbólica para amplios sectores sociales. A principios de agosto, un explosivo documento de la Corte de Nueva York acusó de narcotráfico al presidente Hernández, a su hermano Antonio y a otros exfuncionarios, incluyendo al anterior presidente Porfirio Lobo. El gobierno rechazó la acusación, pero no pudo evitar nuevas manifestaciones exigiendo su renuncia. Desde la capital de Honduras, Tegucigalpa, el periodista Jeremías Bustillo del diario La Tribuna pintó este panorama para Justicia Impositiva. El país desde el 28 de junio del 2009 entró en una especie de inestabilidad política total. En el fondo lo que sucede es un descontento social, porque se ha caído el poder adquisitivo de la gente. Las organizaciones de consumidores hablan de una caída del 35% del poder adquisitivo de la población. O sea, si antes el salario mínimo no ajustaba para comprar la canasta básica alimenticia, hoy día se queda lejos del salario mínimo. Y el otro tema de fondo es el desempleo que hay. 50%, casi 4 millones de la población está sin empleo.
El nivel de pobreza oficial es 64%, pero hay organismos como el FOSDE que están hablando de 70%. Antes nosotros no mirábamos en las calles a la gente recogiendo basura para reciclar. Fíjate que Honduras es el país con la mayor presión fiscal en Centroamérica. Estamos hablando de 18.4 según el último informe del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Pero ¿qué sucede? Esto no se ha traducido en mejores condiciones de vida para la población, porque los hospitales siguen desabastecidos. En los hospitales hay menos médicos, que la medicina tienen que comprarla a los pacientes. En las escuelas pasa igual, niños que se sientan todavía en una roca. El tema de la evasión y la elusión fiscal, que sigue siendo alta, de un 48%. Y también está el tema de la fuga de capitales a paraísos fiscales. Por ejemplo, la venta de bananos. Desde la capital de Honduras, Tegucigalpa, el periodista Jeremías Bustillo, del periódico La Tribuna. Seguimos con Centroamérica. Si Nicaragua y Honduras tienen las crisis más profundas de Centroamérica, tanto a nivel económico como político, los otros 4 países de la subregión enfrentan también fuertes desafíos. Cada país es un mundo, no cabe duda. Una cosa es El Salvador, con el chaleco de fuerza que es la dolarización del 2001, que lo llevó a resignar su moneda a favor del dólar. Otra Guatemala, que tiene la carga fiscal más baja de América Latina, un hecho que, contrario a lo que suele pregonarse, no estimuló la inversión ni mejoró el desempeño económico del país. Más bien todo lo contrario. Con tan baja recaudación fiscal se agravaron todos los problemas sociales y de desarrollo que tiene el país. El panorama es distinto cuando hablamos de Panamá, el centro financiero de la región y de buena parte de América Latina, que está en el ojo de la tormenta desde los papeles de Panamá, o de Costa Rica, un país sin ejército y una economía con un importante sistema de seguridad social y décadas de relativa estabilidad. En Panamá, Laurentino Cortizo, un empresario ganadero socialdemócrata, asumió la presidencia el 1 de julio. Cortizo hereda un país con fuertes denuncias contra la corrupción y huelgas de sectores que no ven mucho de esa riqueza deslumbrante de luces y rascacielos de la capital panameña. Cortizo se comprometió a terminar con la corrupción, a sacar al país de las listas internacionales de lavado de dinero y a librarlo del estigma de paraíso fiscal. Marta, tú eres panameña, tú estabas en Panamá en el momento de la asunción de Cortizo. ¿Cómo recibieron los panameños estas promesas? Mira, con enorme alegría. No veían la hora que se fuera Varela. Y la verdad que la celebración fue totalmente extendida, popular, con la gente que hablé, los taxistas, la gente de la calle, los comerciantes, la gente de la bolsa, de los bancos, todos estaban contentísimos. Y fue realmente una fiesta, se sintió como una fiesta en el país. Y el discurso del presidente fue muy fuerte, muy carismático, y además dijo algo que tocó a todos sobre los funcionarios. O se van para su casa o se van para la cárcel, refiriéndose a los corruptos, por supuesto. Después de este mensaje bastante contundente sobre Panamá, demos una mirada a Costa Rica. Allí gobierna desde 2018 Carlos Álvaro Quesada con su Partido de Acción Ciudadana, que también es de corte socialdemócrata. Hubo una ley muy polémica de fortalecimiento de las finanzas públicas que se aprobó el año pasado y que es central para el programa económico del gobierno de Carlos Álvaro Quesada. Esta ley provocó huelgas, protestas e incluso la intervención de la justicia. Según los críticos, con esta ley Álvaro Quesada traicionó el mandato electoral con un programa de ajuste para pagar lo que es el creciente peso de la deuda que se ha convertido en el gasto presupuestario más importante del país. Podemos decir entonces que tenemos 2 gobiernos de corte socialdemócrata con una situación política mucho más sólida que el resto de Centroamérica, pero que hoy luce mucho menos estable y más revuelta que hace unos años. Más allá de estas semejanzas y del relativo bienestar económico, hay claros contrastes entre ambos países, como indicó a Justicia Impositiva el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina. Cuando uno analiza el peso relativo de los estados en los 2 países, se va a dar cuenta que mientras Panamá es una economía en donde la mayor parte de las actividades económicas dependen primariamente del sector
privado. Costa Rica ha seguido desde hace muchos años un modelo económico en donde el sector público tiene un peso relativo más grande. Es uno de los aspectos que sí ha afectado a los panameños desde hace algún tiempo, es la prevalencia de ciertos niveles de corrupción, al extremo que ha sido uno de los principales temas pendientes. El caso es bien diferente con Costa Rica, porque Costa Rica, que depende primariamente de la participación pública, necesita de niveles de impuestos más grandes. Y entonces lo que ha pasado es que en los últimos años, con los gobiernos de ideologías más conservadoras, los gobiernos trataron de mantener el peso relativo tributario y aumentaron los niveles de gasto. Y entonces simplemente los niveles de déficit se fueron hasta arriba. ¿Qué hizo Costa Rica? Implementó una reforma fiscal. Y entonces la gran cantidad de las manifestaciones en Costa Rica se deben primariamente al rechazo a la reforma, porque la reforma, en primer lugar, no transforma las bases de cálculo para los impuestos de aquellos empresarios que normalmente se han visto privilegiados de tratamientos tributarios diferenciados. Entonces, si bien es cierto, en los dos países hemos estado viendo algunas manifestaciones, en Costa Rica es básicamente como consecuencia de la decisión de mantener las bases de cálculo similares y afectar a los grupos de menores ingresos, mientras en Panamá sí es una protesta para que se eleven los niveles de transparencia en el país. Y por supuesto también han habido algunas relacionadas con los salarios, que es una protesta relativamente normal en todo el mundo. Mientras tanto, en El Salvador, el flamante presidente Nayib Bukele asumió el 1 de junio, después de 2 gobiernos consecutivos de la ex fuerza guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Uno de los grandes problemas que enfrenta el presidente Bukele no es diferente del que enfrentó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, porque El Salvador renunció a su moneda en el 2001, de modo que depende para su funcionamiento monetario de dólares que no emite. En economía, eso es equivalente a amputar las manos. De hecho, el margen de maniobra de los 2 gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para implementar reformas sociales se vio cortado por esta falta de autonomía monetaria. La limitación es similar, pero en este caso para un gobierno de derecha como el de Bukele. En Guatemala, la presidencia del comediante devenido mandatario Jimmy Morales se ha visto sacudida por escándalos de corrupción desde su victoria electoral en el 2015. La crisis migratoria y la epidemia de violencia de las pandillas, las maras, hijos putativos de las guerras civiles que sacudieron a la región en los 70 y 80, han puesto a un gobierno incompetente contra las cuerdas. Pero más allá de la coyuntura que atraviesan estos países, hay fenómenos estructurales de larga data que impiden el desarrollo. Así dijo a Justicia Impositiva el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina. Tanto Guatemala como El Salvador tienen más similitudes que el resto de la región. Tal vez la única diferencia fundamental entre Guatemala y El Salvador es que El Salvador tuvo 2 gobiernos de la antigua guerrilla y que adoptaron algunos modelos que tendieron a mejorar el nivel de gasto y que de alguna forma lograron un incremento sostenido de la recaudación. Hoy, El Salvador es el país de la región que tiene una carga tributaria más alta, alrededor del 18%, mientras que Guatemala tiene la carga tributaria más baja, alrededor del 9.7%. Entonces, como El Salvador tiene más niveles de ingresos, han tenido mejores posibilidades de atender los problemas sociales, sin que eso implique de que los hayan eliminado. Tienen mejores índices de combate a la pobreza, tienen mejor atención a la educación, un poco de mejor atención a la salud. Sin embargo, en El Salvador uno de los problemas más serios desde hace mucho tiempo es la imposibilidad efectiva de lograr un éxito con el combate a la delincuencia provocada por las maras o los grupos organizados de delincuencia. Ese punto es común con Guatemala. El director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina. En abril de 2016 saltó uno de los grandes escándalos de este siglo, el más importante en América Latina, los papeles de Panamá, esa mega denuncia
sobre la industria de la evasión y elusión global que impactó de pleno en toda la región. En julio de ese año salió al aire nuestro primer programa de radio podcast, Justicia Impositiva, financiado por la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, para hablarles precisamente del lugar central que ocupan los paraísos fiscales en la economía mundial. En las últimas 4 décadas, los paraísos fiscales han funcionado como una siniestra aspiradora que se lleva los recursos que los estados necesitan para el desarrollo económico y social. Lo que el estado no recauda, lo que las multinacionales y las grandes fortunas evaden, lo que se va por el agujero negro de las guaridas fiscales son fondos que podrían sacar a América Latina de su postergación económica y social. Pero muchas veces, hablando de la mecánica de las cosas, nos olvidamos que detrás hay siempre protagonistas humanos. Pasa mucho en economía, cuando se habla de economía. Decimos, por ejemplo, que subió la inflación como si la inflación fuera un fenómeno natural, igual que una tormenta. Y nos olvidamos que los precios no suben solos. Viene alguien que decide que un producto va a valer más, y viene alguien que termina remarcando el precio, y el precio finalmente que sale a la calle es un precio mayor al que había antes. Pero eso sucede porque hay una intervención humana, no es un fenómeno meteorológico. ¿Quiénes son los protagonistas entonces de la evasión fiscal? ¿Quiénes se llevan toda nuestra seguridad económica y social con la aspiradora de los paraísos fiscales? Sabemos que la City de Londres es central en esta mecánica. En julio, el fotógrafo Daniel Mayrid presentó en el City University College de Londres una exposición que viene recorriendo el mundo para mostrar quiénes están detrás de esta gigantesca evasión fiscal. Marcelo estuvo allí y dejó que el mismo fotógrafo lo guiara por esa galería de la criminalidad de guante blanco. Esta fue la grabación. Daniel, ¿cómo fue que se te vino esta idea? Pues esto empezó cuando yo vivía aquí en Londres en 2011, que fue cuando tuvieron lugar los riots de Londres, ¿no? Aquellas revueltas por la muerte del asesinato de un chico de raza negra, ¿no? Por parte de la policía. Y unas semanas después de este asesinato, la policía mandó a todos los vecinos del barrio unos flyers con caras de supuestos delincuentes que habían participado en los riots, y eran imágenes de muy baja resolución, ¿no? Las típicas de los criminales, desde arriba, hechas con cámaras de seguridad, pero que en realidad casi no podías distinguir a uno del otro, porque era muy baja resolución, todo con capuchas, cosas así. Y al mismo tiempo, en 2011, teníamos la recesión que estaba golpeando a todo el mundo, particularmente Europa, y a toda esa gente que se supone que era responsable de unos crímenes mucho mayores. Sin embargo, no la teníamos en el imaginario colectivo. No sabemos quiénes son toda esa gente que domina los hilos de la economía mundial. Entonces, este es un intento de poner caras a toda esa gente y compensar el hecho de que a los criminales grandes, digamos, no sepamos ni quiénes son. ¿Cuántas fotos son en total? Pues son las 100 personas más poderosas de la City de Londres, según la revista Square Mile, que es una revista que se publica en la City para gente de la City. Vamos a recorrer y ver algunos de los personajes que están acá. Son grandes fotos. Empecemos por acá. Cuéntame quién es este personaje. Este de aquí yo creo que todo el mundo que viva en Londres y seguramente en Europa le conoce, ¿no? Que es George Osborne, que en aquellos tiempos era el Chancellor, como el ministro de Economía en el Reino Unido, que obviamente pues es uno de los poderosos, pero que además había estado implicado en historias con el HSBC, con diferentes bancos en diferentes momentos. O sea, uno de los responsables en este caso de toda la regulación del sistema o desregulación del sistema financiero británico. A ver, sigamos acá. Es un señor con gafas y con típica cara de banquero. ¿Quién es este hombre? Bueno, me gusta que digas esto de típico, porque precisamente la manera en la que intento mostrarles aquí es además con imágenes que parecen sacadas de vídeos de vigilancia, ¿no? O sea, representarles en la misma manera que el poder tradicionalmente representa al resto de criminales, ¿no? Imágenes pues desde punto de vista desde arriba, baja resolución también y tal. Entonces este tipo es el antiguo CEO del HSBC, que también ha estado implicado a todos estos escándalos al principio de la década de los 2010. Aquí estaba él. ¿Cómo se llama? Stuart Gulliver. Stuart Gulliver. Y allá tenemos una mujer que yo creo que es bastante familiar para todos los hispanoparlantes. Una mujer sonriente. ¿Quién es? Para una audiencia más latina, pero muy importante también aquí en Reino Unido, pues aquí está Ana Patricia Botín, que en su momento era la CEO del Grupo Santander en Reino Unido y hoy en día, después de la muerte de su padre, digamos que heredó el imperio del Grupo Santander y ahora ya es la CEO global del Grupo Santander. Entonces,
bueno, nuestra contribución latina a la lista de los más poderosos de la City. Y aparte tiene una presencia cada vez más fuerte acá en el Reino Unido, ¿no? Claro, Santander por aquel entonces acababa de comprar Avibank, que era uno de los bancos que estaban establecidos aquí en Reino Unido, y hoy en día probablemente en el top 3 de los bancos en Europa, diría, pero desde luego también en Reino Unido. Y es interesante porque, como decías, están todas estas imágenes medias borrosas que les da ese aire de criminalidad que realmente los representa mucho mejor que normalmente las fotos sonrientes que suelen sacarse en la foto de familia, ¿no? Es difícil transmitir esto a través del audio, pero yo animaría a toda la gente a que vaya a mi web si quieren, y que las pueden ver allí, las 100 imágenes, para que se hagan una idea. Son todas, pues eso, esas imágenes de videovigilancia, ¿no? Que es un sistema de representación al que no estamos acostumbrados a ver a esta gente, porque siempre salen en ruedas de prensa o en imágenes a la salida del banco o cuando cierran un deal, ¿no? O en la bolsa, y siempre pues sonrientes, aparentemente espléndidos. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos un sistema de representación diferente a un grupo de personas a las que no estamos acostumbradas a ver así? ¿Cómo es la web si la gente quiere? Lo más sencillo es ir pues a mi página web, por ejemplo, que es danielmayrit.com, y si no, buscar en Google el nombre del trabajo, que es You Haven't Seen Their Faces, no habéis visto sus caras. Y el nombre es Daniel y Mayrit, el apellido es Mayrit, entonces danielmayrit.com. El fotógrafo Daniel Mayrit. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.